esa esperanza. Tenemos una esperanza, Señor, de que tú cumplirás tu palabra y tú, Señor, nos salvarás para siempre. Permítenos el día de hoy entender, Señor, lo importante que es esto para que vivamos conforme a esta realidad y dejemos de vivir para este mundo, Señor. Vivamos solamente para ti y para ese día. Te pido que me ayudes a servir a mis hermanos en este día con este mensaje tan importante y tan amplio, que los pueda servir y edificar su fe. En el nombre de Jesús así te lo pido. Amén. Bien, ¿por qué es tan importante este día? ¿Por qué este es el día más importante de todo el calendario cristiano, el calendario de la iglesia? El día en que el Señor triunfó, el día en que el Señor se levantó de entre los muertos. Nuestro evangelio no es un evangelio completo si no tiene la resurrección como central. Creo que muchas veces tenemos un evangelio mocho porque hablamos de la muerte de Cristo, pero no hablamos de su triunfo. Hablamos de su debilidad, hablamos de su pasión, ¿verdad? Hablamos de que Él murió por nuestros pecados, pero no decimos ¿para qué? ¿Para qué murió por nuestros pecados? ¿Por qué es que tuvo que morir? ¿Verdad? Nos quedamos cortos porque tenemos nuestros ojos muy puestos en el sentido de que somos culpables y Él tuvo que venir a morir por nosotros, pero no vemos el evangelio completo. El evangelio completo realmente empieza con el amor del Padre por los pecadores, enviando a su Hijo, que por su muerte abre el camino y permite el perdón de los pecados para que todos aquellos que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús recibamos la vida. El evangelio se trata de vida. Cristo vino a morir para darnos vida. Ahora, ¿qué es en esta vida lo que los hombres, lo que la gente más teme? ¿Qué es lo que más teme el mundo? ¿Qué es lo que más teme el hombre? La muerte. La muerte. Tú también piensa, ¿qué es lo que más temes en tu vida? Y probablemente dirías, no temo más mi muerte, pero temes la muerte de tus hijos o de tus seres queridos. La muerte, hermanos, es la sombra que entró al mundo, es la maldición que entró al mundo por causa del pecado cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que si le desobedecían y comían de ese fruto, de seguro iban a morir. Pero la muerte nunca fue parte del propósito de Dios para su creación. La muerte era completamente foránea a su creación. En su creación no había muerte. Dios creó al mundo y creó al hombre para dar vida, para compartir su vida con sus criaturas. Por eso es que nosotros rechazamos la muerte. Por eso es que nosotros tememos la muerte. Porque el pecado introdujo la muerte a la creación. El pecado es nuestro mayor problema y la mayor consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, es importante para nosotros como creyentes entender el temor a la muerte y entender qué dice el temor a la muerte acerca de nuestra fe.
Porque el temor a la muerte tiene otro lado, es como una moneda de dos lados. De un lado está el temor a la muerte y del otro lado tiene otro efecto. El temor a la muerte nos lleva a aferrarnos a esta vida, a aferrarnos a este mundo, a aferrarnos a este mundo y los valores y pasiones de este mundo. Pero el día de hoy yo quiero que veamos que una fe firme y correcta y completa en el Evangelio debe producir un cambio de perspectiva acerca de la muerte, un cambio radical en la forma en que vemos esta vida y en la forma que vemos la muerte. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es lo que cambió todo. Cristo al morir se encarga del pecado y al resucitar se encarga de la muerte. Cuando Cristo resucita, cambia la realidad de la muerte. La resurrección significa la inauguración de una nueva esperanza para el que está en Cristo, una nueva esperanza para el creyente. La resurrección de Cristo es la más grande y mayor esperanza que tenemos y que debemos esperar con gran ánimo. Cuando veamos la resurrección de Cristo, debemos ver nuestra misma esperanza de resurrección. Porque por medio de la resurrección de Cristo es que la muerte pierde su poder sobre nosotros. Por eso es que hoy quiero que veamos varios textos, los cuales son demasiados textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la resurrección. Hoy quiero que veamos cómo nuestra fe debe llevarnos a no vivir para esta vida, no vivir para este mundo, sino a vivir aspirando nuestra resurrección. Y vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, y voy a leer hasta el 26. Y dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Voy a empezar con lo más sencillo de este texto, la primera parte. Cristo es el primero en resucitar. Eso es lo que significa primicias de los que han muerto. Es el primero en resucitar. Y luego lo que dice el texto en el versículo 20 al 22 es que es el primero en resucitar y también es nuestra seguridad en resucitar. Es nuestra seguridad, de resucitar. Es el primero en resucitar y nuestra seguridad de resucitar. Y lo pone de esta manera: así como por medio de la caída de un hombre, la caída de Adán, y la caída fue cuando él peca y desobedece a Dios. Por la caída de Adán, dice, todos morimos. Y eso es inevitable, hermanos.
Todos morimos. Nadie puede evitar la muerte. Pero dice este texto, así como eso es inevitable, compara y dice de manera similar, la resurrección entró al mundo por medio de un hombre. Esto es por medio de Jesús. Por medio de Jesús, por un hombre, por el hombre Jesús. Pero veamos, así como la muerte entonces es segura para todo ser humano, así de segura es la resurrección para todos los que son de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Que si nosotros entendemos claramente que por el pecado y la caída de Adán todos hemos de morir. Tenemos que creer, tenemos que entender, tenemos que esperar que por la resurrección de Cristo, todos los que son de Cristo van a resucitar. Así de segura es. La resurrección de Cristo asegura nuestra esperanza de nuestra resurrección. ¿Y por qué es esto? Bueno, aquí voy a meterme un poquito y hacer no un paréntesis, pero hacer un recordatorio de lo que dice la Escritura acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver un poquito la teología del Evangelio. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto tan seguro? Número uno, porque la resurrección de Cristo significa su victoria sobre el pecado. Si Cristo hubiera muerto, aún en su perfección, aún en su estado de completa inocencia de pecado, en su completa pureza, en su completa justicia, en su completa obediencia, si Él hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Y a veces no lo entendemos así. ¿Verdad? Vemos la cruz y decimos, ahí está nuestra justificación. No, nuestra justificación está en que Él resucitó. Porque si no hubiera resucitado, entonces no hubiera triunfado sobre la muerte, no hubiera triunfado sobre el pecado. La resurrección de Cristo nos afirma que la muerte de Cristo logra su propósito de satisfacer la demanda de Dios Padre sobre el pecado. La paga del pecado, dice, es la muerte, Romanos 6:23. El pecado del hombre ameritaba la muerte del hombre. Cristo vino como el representante del hombre a ofrecerse a sí mismo, a recibir la sentencia por el pecado de todos los hombres. Aquí una aclaración que escucho mucho esto. ¿Verdad? Probablemente yo también lo he dicho, ¿verdad? Cristo nos sustituyó en la cruz. Él murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que derramar sangre. Y parece que eso es verdad, pero la verdad es que no es así. Porque nuestra sangre nunca pudiera satisfacer la pena del pecado. La sangre de Cristo sí satisface la pena del pecado porque su sangre era perfecta, sin pecado. Un cordero sin mancha es el que se ofreció. Y nosotros nunca pudiéramos ofrecernos, aún diciendo, Señor, yo me ofrezco para que me crucifiques, yo derramo mi sangre para que me perdones. El Señor dice, a mí no me sirve tu sangre. Cuando la Biblia habla que la paga del pecado es la sangre, está hablando de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió derramando su sangre porque su sangre sí era una sangre que quita el pecado del mundo. Y dice primera de Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Su sangre es tan preciosa, hermanos, que satisface la ira de Dios completamente. Él murió por todos nuestros pecados, inclusive dice aquí Juan de una manera sorprendente, por los del mundo entero, por los
pasados, por los presentes, por los futuros. Si el Hebreos 9:22 dice que el pecado se paga con el derramamiento de sangre, se requería de una sangre que fuera tan preciosa y perfecta que fuera suficiente para lograr el perdón, para lograr la redención, o como dice aquí Juan, para lograr la propiciación de todos los pecados de todos los hombres. ¿Ok? Entonces sabemos que Cristo murió por los pecados. Cristo murió para satisfacer la ira de Dios o la paga del pecado con su muerte. Ahora, lo que leyó ahorita Belardo en Romanos 6 nos dice que nosotros estamos unidos a Cristo. Y al estar nosotros unidos a Cristo, Romanos 6 nos dice que nosotros hemos muerto con Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo. Cristo murió por nosotros, pero nosotros morimos junto con Él. Cuando hablamos de que Él es nuestro representante, estamos diciendo, Él estaba muriendo en nuestro lugar. Él estaba muriendo nuestra muerte. Dice Romanos 6, versículo 5, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y noten lo que dice aquí el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos que también viviremos con Él. Al estar unidos a Cristo, hermanos, hemos muerto con Cristo. Eso significa que estamos muertos. Algo murió en nosotros. Aquí lo pone aquí, el viejo hombre fue crucificado. Si hemos muerto con Cristo, y dice, en semejanza de su muerte. Al estar unidos, al morir Cristo, es como si nosotros hubiéramos muerto. Y estamos viendo ahorita en 2 Corintios esta realidad de que cómo la gracia de Dios y el poder de Dios se perfeccionan en nuestra debilidad, se manifiesta en nuestra debilidad. Pues aquí la gloria de Dios se manifiesta a través de nuestra muerte. Nuestra muerte como nuestra muerte con Cristo, en semejanza de su muerte. Pero luego vean esta verdad, y ciertamente entonces resucitaremos con Cristo, porque Él dice, en la semejanza de su resurrección. Si Cristo murió y en su muerte nosotros morimos junto con Él, cuando Él resucitó, nosotros junto con Él resucitamos. Si creemos en la muerte de Cristo por nosotros, necesitamos creer en su resurrección por nosotros. Nuestra teología, hermanos, afirma nuestra unión con Cristo. La salvación no es algo que ocurre externamente. Nosotros fuimos, en otras palabras, la salvación no es algo que Dios está allá y te está salvando desde allá y te dice, ok, tú ya eres justificado, eres salvo, ahora pórtate bien y vive como un buen cristiano. Eso no es lo que el Evangelio dice. El Evangelio dice que nosotros fuimos llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios estira su mano y cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, nos da vida y nos une con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y al estar unidos, todo lo que Cristo hace, todo lo que Cristo gana, lo tenemos nosotros. Y esto es algo que debe de volarte la cabeza, o sea, te vuela tu cerebro porque no lo entendemos. Pero eso es lo que afirma la Biblia. Si nosotros estamos unidos a Cristo
creemos que su muerte fue por nosotros y su resurrección fue por nosotros. Lo voy a repetir. Su muerte fue por nosotros. Todos lo creemos eso, ¿verdad? Su muerte fue por nosotros. Su resurrección fue por nosotros. Lo voy a volver a repetir. Si quieres, repítelo conmigo. Su muerte fue por nosotros y su resurrección fue por nosotros. Al estar unidos, la Escritura nos afirma que en semejanza de su muerte nosotros morimos y en semejanza de su resurrección nosotros resucitamos. Fíjense qué tan radical lo pone. Nuestra resurrección es tan segura que Pablo nos está afirmando en Efesios capítulo 2 que al estar en Cristo ya resucitamos. Y dice, espérate, yo todavía me estoy muriendo. Pero fíjate cómo lo pone, él dice Efesios 2:4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Está la unión con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él, ahí está la unión, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas afirmaciones de que hemos sido resucitados y sentados en lugares celestiales son tan reales como el hecho de que hemos recibido vida y somos salvos. La Biblia lo está afirmando. Si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, si tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, tú te bautizaste en nombre de Cristo Jesús, tú vives para Cristo Jesús, tienes el Espíritu Santo, la Biblia te considera, tú ya resucitaste. Porque tú ya tienes la vida. La vida de la resurrección ya habita en ti. Esa es la afirmación de Romanos capítulo 8, versículo 11. Que si nosotros estamos en Cristo, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y dice la Escritura, dice Romanos 8:11, y ese es el mismo Espíritu que te va a levantar a ti. En otras palabras, tú ya tienes la resurrección adentro de ti. Te digo que esto hace como que tu cerebro así como que... Dices, ¿cómo? Es que el Evangelio, hermanos, es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es más tremendo el amor de Dios y la gracia de Dios. Este pasaje de Efesios 2 es un Efesios que está enfatizando la gracia de Dios. El favor de Dios es extremadamente, asombrosamente, incalculablemente grande. Dios te ama de una manera tan asombrosa y espectacular que cuando te salva, al darte la vida por medio del Espíritu Santo, ya está ahí el poder que te va a levantar entre los muertos. Y si dices tú, híjole, a veces nos quedamos entonces cortos en creer en la resurrección. La resurrección es tan segura precisamente porque la salvación es la unión con Cristo y todo lo que es de Cristo es nuestro al estar en Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan seguro, qué tan segura estás de tu resurrección? ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tan firme es tu fe de que al morir tú vas a resucitar? Y que no te vas a quedar en esa tumba. ¿Qué tan seguro estás? Y de eso se trata este día. El día de hoy celebramos la resurrección de Cristo, pero tenemos que saber
celebrarla de una manera que lo honre a Él y no celebrarlo como, y qué bueno que resucitaste, Jesús. No, pues claro, tú resucitaste, pero tú eres hijo de Dios. Pero noten ustedes que Romanos y Corintios hablan de que el que resucitó fue un hombre. El que resucitó fue Cristo, hombre. Pero que para empezar, Cristo, Dios, no puede morir. El que murió fue el hombre encarnado. Entonces, Cristo al resucitar, resucita en nuestro lugar también. Para nosotros, por nosotros, su resurrección tenemos nosotros que estar seguros porque eso va a cambiar tu manera en que ves tu vida. Miren, vamos a seguir. Cristo vino a darnos la esperanza de la resurrección. Cristo venció a sus enemigos por medio de su muerte. Y aquí es algo bien importante que este pasaje también nos lo revela, ¿verdad? Cuando habla del enemigo que es la muerte. Cristo venció a sus enemigos por medio de su muerte y su resurrección. Primero, por medio de la cruz, por medio de su muerte nos libra de la esclavitud del pecado. Fíjense cómo lo pone Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, somos carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cristo anuló el poder de quien tenía el poder de la muerte. ¿Saben quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Pero el diablo no tiene el control de la muerte. Pero obtuvo el poder de la muerte al seducir al hombre al pecado. En otras palabras, lo que el diablo sabe es que si tú permaneces en tu pecado, si tú nunca entregas tu vida a Cristo, si tú nunca estiras tu mano a pedirle al Señor que te salve, tú sigues en tu pecado y vas a morir. Pero esa muerte es una sentencia para ti. Es una destrucción. Por eso es que Él tiene el poder de la muerte, porque tiene el poder, entró al mundo y Él como el príncipe de este mundo, entonces Él se encarga de promover la muerte al promover el pecado. Pero Cristo, ¿verdad?, muere y al morir, el diablo piensa, ¡wow!, logré que mataran al que no tiene pecado. Yo creo que el diablo estaba feliz y dijo, ya, el Hijo de Dios también logré que lo mataran. Qué terrible haber sido para el diablo testificar la resurrección de Cristo hombre. Con su resurrección, Cristo vencía la muerte y por ello al que tenía el poder de esa muerte. O sea, el diablo se sentía completamente dominando el mundo, matando al mundo por medio del pecado. Pero cuando Cristo resucita, la Escritura dice, perdió el diablo el poder de la muerte, porque ahora ya había Cristo ahora tiene el control de la liberación de la muerte. Ahora hay una salida, ahora hay una alternativa. Ahora ya no están aquellos que estaban esclavizados al poder de la muerte, ahora ya no son esclavos, ya no están sujetos al temor a la muerte, porque ahora nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna por la obra de Cristo. O sea, el temor a la muerte, ¿por qué te esclavizaba? ¿Por qué esclaviza al mundo? Porque es un temor
que te afirma que nunca puedes evitar esa terrible sentencia. Por eso la fe en la victoria de Cristo sobre la muerte nos libra del temor a la muerte. Si Cristo ha derrotado el pecado, si Cristo ha derrotado la muerte y por ello Cristo le arrebata el poder de la muerte al diablo, entonces nosotros podemos ser libres del temor de la muerte. Ahora la muerte ya no está en manos del diablo para destrucción. Ahora nuestra muerte está en manos de Cristo para nuestra vivificación. Ahora Cristo, ahora la muerte, hermanos, es como una puerta. La muerte es como una puerta de entrada, donde cuando tú mueres, es porque tu Señor, tu Salvador, te llama. Cuando el mundo muere, es porque el diablo gana la victoria. Cuando nosotros morimos, es porque nuestro Salvador nos llama a la victoria. Fíjense qué diferente. La muerte no debe inspirar un terror en nuestra vida. Claro que es algo desconocido. Claro que es algo desconcertante. Es natural, es sano, es humano que no queramos nosotros morir, que no queramos dejar a nuestros seres queridos. Sería enfermizo que nosotros estuviéramos deseando la muerte en lugar de seguir viviendo. Pero debemos de ver la muerte a la luz de que hemos sido unidos a Cristo para vida eterna. Si nosotros estamos firmes en el Evangelio, si nosotros permanecemos inconmovibles en la verdad de su justificación, de su amor, de su adopción como hijos, de sus promesas de vida eterna, sus promesas de herencia eterna, ¿por qué temer el día en que vamos a dejar este mundo para recibir la plenitud de todo lo que Cristo vino a ganar por nosotros? Y tal vez tú estás diciendo, pues sí, Carlos, tú ya estás viejo y tú ya estás pensando en tu muerte. Pero todos debemos pensar en nuestra muerte. Y si tú no tienes a Cristo, tú especialmente debes pensar en tu muerte. Porque si el cristiano tiene esperanza de vida, el que no tiene a Cristo, su única esperanza, lo que le queda adelante, lo que el libro de Hebreos dice, es un terror al juicio de caer en las manos de la ira de Dios. Esa es la diferencia. Un creyente puede morir con la frente en alto, diciendo, el día de hoy es mi día, el día de mi victoria. Pero uno que no tiene a Cristo, lo único que puede esperar es el juicio de Dios. Y eso es algo terrible. Es una expectación de fuego eterno. ¿Cómo ves tú tu muerte? Ahora recuerden que, inclusive yo creo que a mí me ayuda ver esto, que la Biblia dice que ya estamos muertos. Ya hemos muerto. O sea, la muerte esta para nosotros no es la muerte por el pecado, es la muerte para transición de vida. Dice el versículo 24 de nuestro pasaje en Primera de Corintios, dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces nosotros, aunque ya Cristo ganó la victoria sobre la muerte, estamos esperando la victoria final sobre la muerte. La segunda venida de Cristo es el día de nuestra resurrección.
Y es la culminación de su victoria en contra de todo dominio, toda autoridad. Ahorita está reinando y está reinando sobre todo el mundo. Y ahorita está Él sujetando, llevando debajo de sus pies a todos sus poderes, a todos esos poderes enemigos de su reino. Porque aún el pecado sigue operando en el mundo. Aún el diablo sigue operando en el mundo y aún la muerte sigue operando en el mundo. Pero llegará el día en donde serán destruidos por completo. Aquí en la traducción Nueva Biblia de las Américas le pusieron, va a ser eliminada la muerte. Es el último enemigo que va a ser destruido. Y entonces, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de nuestros cuerpos. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando todos los hijos de Dios resuciten en vida para gloria, en ese momento se va a cumplir esta profecía, esta palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El día que el Señor venga, en ese día vamos a resucitar para vida, para gloria, y entonces será nuestra victoria total, final, absoluta, eterna. El propósito de Jesús de venir es eliminar el pecado y por tanto eliminar la muerte. Hemos de pasar por ella, sí, pero nosotros no viviremos la muerte como sentencia eterna, sino simplemente como la puerta de salida de un mundo dominado por los enemigos de Dios y una puerta de entrada a una nueva y gloriosa realidad de vida eterna con Él. Demos gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, empieza con el amor del Padre, con la elección del Padre, con el llamado del Padre, y termina con nuestra vida eterna, con la victoria sobre la muerte, con vivir eternamente en presencia del Señor. Ese es el propósito del Evangelio. Ahora tú, ¿en dónde estás? Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, estas verdades deben impactar tu vida. Cristo resucitó para que tú puedas tener vida. Y tú te puedes estar aferrando a esta vida y dices, no, pues es que, como me decían mis amigos, no, pues tal vez yo también me haga cristiano, pero ya cuando esté viejito, cuando ya haya vivido mi vida. Eso lo único que refleja es que tú vives tu vida para este mundo. Amas este mundo, quieres quedarte en este mundo, quieres aferrarte a la vida. ¿Por qué se aferra la gente a la vida? Porque no tiene esperanza de otra vida. Y si tú no tienes esperanza de otra vida, yo quiero invitarte a que escuches el llamado de Cristo a que vengas a Él. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, desbordantemente, la verdadera vida, la vida que no termina, la vida de gloria, la vida de una completa libertad de toda atadura, de todo mal, de todo dolor, de toda lágrima. Para eso es que ha venido Cristo. Y te lo viene y te lo ofrece. Dice, todos los que vienen a mí, yo no los voy a echar fuera.
Su sacrificio es suficiente para pagar la condena que está sobre tu vida y para que recibas su vida eterna. Clama a Cristo por esa vida. Tú pídele al Señor, Señor, dame esa vida. Permíteme tener esa vida. Dame lo que tú tienes para los pecadores como yo, Señor. Si tú viniste a salvar a los pecadores, aquí estoy. Sálvame a mí. Y no lo dejes para después, porque la muerte no se detiene. Nunca se detiene. Ahora, este pasaje termina, que acabo de leer ahorita de 1 Corintios 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ya vimos que el Señor viene a darnos vida por su resurrección, asegurarnos su resurrección. Ya vimos cómo la resurrección derrota a los enemigos, derrota al pecado, derrota al diablo, derrota a la muerte. Ahora termina el pasaje en 1 Corintios 15 diciéndonos entonces cómo hemos de vivir. Y ese sería mi último punto. Debemos vivir reflejando la esperanza de la resurrección. Debemos vivir reflejando la esperanza de la resurrección. ¿Cómo se ve una vida sin temor a la muerte? La verdad es que la vida sin temor a la muerte es una vida plena, es una vida radical, porque estamos seguros de que tenemos la vida eterna. Porque como para Pablo decía, pues lo peor que tú me puedes hacer es matarme. Y para mí matarme es ganancia. Entonces el mundo no tenía poder contra los apóstoles. Decía Matt Chandler, decía, a Pablo lo apedreaban y se levantaba y seguía predicando. Lo metían a la cárcel y en la cárcel estaba cantando y se convertían los presos. Y si lo matabas, él decía, para él morir era ganancia. O sea, la vida radical, esta vida firmes, constantes, abundante, es una vida plena. Este pasaje nos está diciendo que nosotros debemos vivir entonces aún una vida en su totalidad para el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es nuestro destino. Por eso podemos vivir intensamente. Por eso podemos saber que ya estamos viviendo la vida eterna, ya desde ahorita. Va a venir un pequeño tiempecito de angustia tal vez al morir, al pasar el umbral de la muerte. Que vamos a salir de este mundo, pero vamos a entrar a la esperanza de la resurrección. Sabemos cuál es nuestro destino. Entonces podemos vivir nuestra vida aquí, sabiendo y pensando que nuestra vida aquí cuenta para siempre, porque ya estamos viviendo la vida eterna. Ahora, la Biblia nos da ejemplos de cómo vivía la gente que tenía esa esperanza. Y los ejemplos los vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, donde está el testimonio y la exposición de todo un capítulo acerca de lo que es la fe. Les voy a leer un pedacito, dice en Hebreos 11, 13 al 16, dice, todos estos murieron en fe. Está hablando de Abraham, de Moisés, de David, de Samuel, de los profetas, de los héroes de la fe. Todos estos, dice, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero noten esto, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, y noten esta frase, es una frase extraordinaria, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fíjense, dice, todos ellos murieron en
fe. Murieron sin recibir las promesas de Dios. Tal vez nosotros muramos también sin recibir las promesas de Dios en esta vida. Pero dice, pero ellos estaban viendo algo, vieron desde lejos. Y este libro en Hebreos, el capítulo 11, empieza diciéndonos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos verla, la resurrección, es más, ni siquiera la podemos imaginar. No podemos ver el cielo, ni nos lo podemos imaginar. Pero nosotros podemos morir en fe, creyendo aquello que no se puede ver. Nosotros lo podemos ver con los ojos de la fe. Si Cristo dice, te espera mi gloria. Señor, ¿qué es tu gloria? No sé, pero me espera su gloria. Y sé que si Él me promete su gloria, ha de ser algo maravilloso. Y si Él me promete una vida plena en la resurrección, yo sé que eso es algo maravilloso, inimaginable, hermoso, tremendo, majestuoso. Y eso entonces nos puede energizar para vivir una vida plena aquí. ¿Cómo vivieron esos héroes? Dice que ellos vieron desde lejos esto y las aceptaron, las recibieron, las hicieron suyas. Vivieron de una manera que reflejaba esa certeza y esa convicción. ¿Cómo? Vivieron no para este mundo, sino como si fueran solamente peregrinos en este mundo, extranjeros que están buscando su patria, una patria mejor, la patria celestial, dice. Ahí está la clave. Si ellos aceptan lo que están creyendo, lo que están viendo con sus ojos de la fe, dicen, ok, allá está mi tesoro, allá está mi patria, allá está mi Señor, allá está mi vida. Yo aquí voy a vivir como peregrino. ¿Y cómo vive un peregrino? Vive caminando en dirección a su destino. No se asienta en un lugar. No dice, este es mi lugar permanente. Es porque sabe que no ha llegado a su destino final. Vive en movimiento, vive caminando, vive soñando con esa patria que le espera. Ellos anhelaban, fíjense, la fe cómo se manifiesta cuando tú tienes una fe, tú anhelas una patria mejor. Anhelas ese lugar, porque el peregrino no se conforma con lo que se encuentra en el camino. Sabe que hay algo mejor. Oye, pero este mundo te ofrece placeres, te ofrece poder, te ofrece riquezas, te ofrece satisfacciones de placer. El peregrino dice, pero yo voy a una patria mejor, viejo. Lo que tú me ofreces no se compara con lo que yo tengo allá. Yo no vivo para este mundo. Yo voy para aquel. Allá es donde va a estar lo bueno. ¿Por qué me voy a satisfacer o por qué me voy a conformar con lo que este mundo ofrece? Ese anhelo por lo no visto, esa es nuestra esperanza, esa es la manera de estar viviendo, buscando y anhelando una patria mejor. Y entonces entendemos por qué Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice, no amen a este mundo. No amen el mundo. El peregrino no ama el camino. Ama la patria, anhela donde va. Hermanos, por eso les decía, el temor a la muerte tiene otro lado, que es que si tú te quieres aferrar a esta vida, vas a terminar amando este mundo. Pero Juan dice, si amas este mundo, entonces no tienes el amor del Padre. Entonces entendemos por qué dice que estos hombres vivieron y mujeres vivieron de esta forma, que dice, y el Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Porque si tú amas al mundo,
O sea, ¿cómo se siente Dios? O sea, el Señor dice, yo di a mi Hijo para darte toda la vida, para darte la eternidad, para resucitarte y liberarte de la muerte, y tú prefieres quedarte en el camino a vivir ahí. Tú prefieres ese mundo del cual yo vine a rescatarte. Entonces, en lugar de que Él se sienta orgulloso de ti, le das pena. Qué tremendo eso, ¿verdad? Si queremos quedarnos aquí es porque amamos este mundo y sus pasiones y placeres en lugar de querer estar con Él. ¿Habías pensado que tu fe en las promesas de Dios le hacen sentirse orgulloso de ser tu Dios? Dice la Escritura también en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no estás creyendo en esa patria mejor, si tú no estás anhelando las promesas de vida que Dios te ha dado, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú vives tu vida como un peregrino, te lo voy a poner así para que me entiendes, le estás tirando a esa patria. Esa es tu meta, ese es tu anhelo. Dios va a decir, eso, me hace sentir bien. Soy orgulloso de ti porque me crees y quieres lo que yo tengo para ti. ¿Cómo vives? ¿Como un peregrino o como un ciudadano de este mundo que solo vive buscando y procurando lo que este mundo te ofrece? Hermanos, esto es algo que día tras día tenemos nosotros que evaluar cómo vivimos. Si viviste aquí nomás en los afanes de este mundo, voy, me levanto, me lavo los dientes y me baño, me voy a mi trabajo, me dan mi paga, voy a mi casa y me lo gasto. Y al día siguiente, igual. Si esa es tu vida, estás sobreviviendo aquí, no estás aspirando a nada. Pero si tú realmente esperas una patria mejor, tú te levantas diciendo, Señor, el día de hoy voy a caminar hacia allá. Sí, me voy a bañar y me voy a lavar los dientes y voy a ir al trabajo, pero voy a caminar con mis ojos puestos allá. Pablo finalmente dice que debemos y podemos anhelar el cielo y nos da la razón principal. ¿Por qué? Porque eso significa estar con Cristo. Dice Filipenses 3:20 y 21. Fíjense las palabras de Pablo, cómo exhortaba a los filipenses. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo un pasaporte del cielo. Ahí nací. Mi nuevo nacimiento me da una ciudadanía divina. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, noten esto, esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Está hablando lo mismo, está hablando de esa venida de Cristo, de donde estamos nosotros esperando un Salvador, que entonces va a transformar nuestros cuerpos en la resurrección en algo semejante a su propio cuerpo. Pero estamos esperando a nuestro Señor. Por eso decía al principio de la carta a los Filipenses, capítulo 1, el versículo 21, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten esas palabras. Vivir es Cristo. Vivir para mí es, Señor, yo voy encaminándome a encontrarme contigo. ¿Por qué quiero ir a ese destino? ¿Por qué quiero ir a esa patria? Porque ahí estás tú. Vivir es Cristo, vivir es caminar hacia Cristo, vivir es servir a Cristo, vivir es amar a Cristo y morir es ganancia. Pero si vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado.
Pero noten esto, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Ven el peregrino? ¿Ven el que vive para ese día en que se va a encontrar el Señor? La resurrección, hermanos, es poder entonces ver a Jesús cara a cara. ¿Anhelas ya ver a Jesús? ¿Anhelas ya estar con Jesús? La única cosa, eso ya estoy pensando yo, que va a, no quiero decir compensar, pero que va a iluminar mi tristeza de morir y dejar a mis hijos o a mi esposa y a mis nietos, lo único va a ser, voy a ver a mi Señor. Eso va a hacer que mi muerte no solamente sea, pasable, sino que sea gozosa. Y espero que mi esposa, si muero yo primero, mis hijos y mis nietos puedan ver mi anhelo, puedan ver que para mí es mejor estar con Cristo. Voy a pedir que se pongan de pie. Y antes de orar, quiero pedirles que pongan en la pantalla Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y quiero que lo lean conmigo. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, esto es el llamado de aquellos que hemos recibido a Cristo y estamos esperando la resurrección. Y de nuevo Pablo aquí habla de nuestra resurrección como ya sucedida, como en el pasado, como una realidad. Si no es tu realidad, ahorita es el momento que tienes oportunidad de decir, Señor, yo también quiero eso. Dice Colosenses, si quieren leerlo conmigo, dice Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, este es el Evangelio. Esta es nuestra esperanza. Nosotros estamos muertos porque Cristo murió, pero estamos vivos. Hemos resucitado con Cristo porque Él resucitó por nosotros. ¿Cómo hemos de vivir? Con los ojos puestos en esa patria celestial, dejando a un lado lo que este mundo nos ofrece para caminar vigorosamente, plenamente, gozosamente hacia nuestro destino. Vamos a orar.